el vibrio, el plásmido o la toxina. El día de hoy, el taller será dictado por la bióloga Nimiadina Herrera. Cuenta con un diplomado en genética médica de la Universidad de Panamá. Es asesora técnica en Seed Technology. Con más de 30 años de experiencia, es especialista en aplicaciones moleculares, particularmente PCR, secuenciación de sangre y de genoma. Agradecemos mantener sus micrófonos en silencio y usar el espacio del chat para formular preguntas, las cuales serán respondidas al final de la presentación. Bienvenidos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias al CNA por permitirnos este espacio para compartir con ustedes un poco del conocimiento adquirido. El tema de hoy es acerca de la detección de HPND mediante PCR. Sin más, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Como les mencionaba Marjorie, es la detección de HPND por PCR. Normalmente las preguntas son, ¿qué analizamos? El plásmido, el vibrio, la toxina. Y hay diversas técnicas de PCR que se aplican para la detección de patógenos. Hoy vamos a conversar sobre ellas y vamos a presentarles algunas opciones y también los resultados y cómo estos resultados nos pueden permitir evaluar la situación en la finca o en la finca o en el sitio de cultivo. La PCR es una técnica que se desarrolló en 1985 por Caribe Mulligan de forma automática. Es la amplificación de ácidos nucleicos a Nimia, te silenciaste. Ok, ya me di cuenta. Disculpe. Me silenciaron porque no. Ok, vamos a empezar otra vez. Como les decía, el tema de hoy es la PCR para detección de HPND. Vamos a verificar la técnica diagnóstica de HPND a través de ver dónde es que estamos detectando, qué detectamos, si es el plásmido, la toxina o el vibrio, cuál es la región específica de detección, cuáles son los diferentes dispositivos y técnicas de PCR que existen en la actualidad. Vamos a evaluar también qué tipo de muestra es más útil para realizar esta tecnología y también vamos a ver sistemas de detección, sistemas de extracción manual y automático, se los vamos a presentar y vamos a presentarle algunos reactivos que existen de acuerdo a cada uno de estos dispositivos que les mencionaremos. Al final vamos a ver los análisis de resultados y vamos a ver cómo estos resultados pueden ayudarnos a un mejor manejo de las circunstancias en las fincas o en los laboratorios. Como les decía, la PCR es una tecnología que surgió a partir de 1985 con el desarrollo de lo del genoma humano. Se requería mucha información y empezaron entonces a automatizar este procedimiento de amplificación de ácidos nucleicos. Y a través de los años fue utilizado con mayor frecuencia en clínica humana y en 1999 surge la tecnología para detección de patógenos en camarones con la mancha blanca, inicialmente con el PCR punto final. Siguió evolucionando y en 2020 se vio la utilidad finalmente de la PCR a gran escala cuando surgió el problema del coronavirus y se utilizó la herramienta para detectar coronavirus en diferentes tipos de muestras. Entonces la PCR es una metodología de reacción sintética de amplificación de ácidos nucleicos presentes en una muestra.
salió la presentación. Algo está pasando. Para poder amplificar los ácidos nucleicos por PCR, necesitamos enmarcar la región de amplificación. Esta región de amplificación, en el caso de HPND, está reconocida dentro de lo que se conoce como una región la región abierta de marco de lectura para la 23 y 24, donde hay genes homólogos a los genes de un insecto que producen toxinas. Estas toxinas entonces van al hepatopáncreas y lo destruyen. Esta es la región de amplificación que es el blanco para la detección en la mayoría de los kits, de los reactivos, de los ensayos para detectar HPND. La PCR para realizarse requiere ciertos componentes. La polimerasa, que es una enzima que existe en todos los organismos vivientes que permite la duplicación y reparación de los ácidos nucleicos. Para la parte esta sintética, de la parte química de la amplificación de ácidos nucleicos en un termociclador, se utilizan polimerasas de bacterias que pueden vivir a temperaturas muy altas, ya que se requiere la separación de la doble hélice para poder hacer la amplificación de los ácidos nucleicos. Entonces, a temperatura alta podemos usar una polimerasa de una bacteria que no se va a descomponer a medida que se aumenta o se disminuye la temperatura en el proceso de PCR. Requerimos dinucleótidos, son dinucleótidos que van a ser utilizados por esta polimerasa para construir la hebra nueva a partir de un fragmento del genoma que estamos analizando. Los primers, como mostré antes en la imagen anterior, enmarcan la región de amplificación donde vamos a encontrar solamente y únicamente esa región de amplificación en los resultados de la PCR. En el medio debe haber un tampón, un buffer, que permita que el pH se estabilice y que la enzima pueda funcionar en ese pH. El magnesio y otros elementos que están incluidos ahí también permiten la unión correcta de los nucleótidos y el funcionamiento de la enzima. Para las PCR de tiempo real existe lo que se conoce como etiquetas y sondas. Las sondas y las etiquetas, las sondas son regiones del genoma también que vamos a amplificar, igual que los primers, regiones del genoma que vamos a amplificar. En este caso, algunos reactivos tienen la sonda Tachman, que tiene dos extremos. En cada extremo uno tiene un fluoróforo que va a florecer cuando hay amplificación y en el otro extremo hay un apagador que mantiene la energía del fluoróforo estable hasta que se realice la amplificación. Las etiquetas fluorescentes, normalmente para patógenos, la más utilizada es FAM en 520 en la longitud de onda que se puede leer en un termociclador de tiempo real, y para algunos controles internos se utiliza uno como VIC o como otro fluoróforo que emite fluorescencia en otro tipo de longitud de onda, mayor o menor a FAM. En el caso de muestras de RNA, existe la transcriptasa reversa, que es una polimerasa que permite crear copias de DNA. Porque cuando usted amplifica ácidos nucleicos, usted no puede amplificar RNA. Usted tiene que transformar el RNA en copias de DNA para poder amplificar. Entonces, cuando hay un reactivo que incluye o cuando hay un patógeno de RNA, pues requiere una transcriptasa reversa. En este caso, para HPND, es un patógeno de DNA, así que la mezcla de reactivos no debe contener una transcriptasa reversa. Y todo ese conjunto de componentes se mezcla en un medio acuoso que es agua ultra pura. Hay 4 características básicas de la PCR que le permiten la funcionalidad: la especificidad, la sensibilidad, la eficiencia y la fidelidad. La especificidad viene dada por la capacidad que tiene un sistema de PCR de detectar únicamente dentro de un conglomerado de genes el gen de interés. Esto, como dije antes, se da por los primers cebadores y las sondas, que son regiones específicas del genoma a detectar. La sensibilidad es la capacidad de este sistema de detectar copias mínimas del patógeno del gen que queremos identificar.
La eficiencia es la capacidad de la polimerasa de siempre terminar duplicando la hebra que está copiando. Es decir, arrancamos con una hebra, la duplicamos en 2, en 4, en 8 y así exponencialmente, 2 a la n, hasta que se termine la cantidad de ciclos que estamos utilizando para amplificar. La fidelidad también tiene que ver con la polimerasa, es la capacidad de la polimerasa de replicar exactamente la hebra que estamos tratando de duplicar. Que no se cometan errores de incorporar nucleótidos donde no van, etcétera. Esa es la fidelidad. Y estas características de especificidad, sensibilidad, eficiencia y fidelidad están afectadas por factores como la vida media de los reactivos, el buen uso de los reactivos, la calidad de la muestra inicial, si la muestra está bien preservada o no. Estas características van a ir a mejorar o a empeorar y los resultados de la PCR no van a ser lo que usted espera. Hay diversos dispositivos para hacer PCR en este momento. Antes, al principio, era una PCR punto final simplemente, donde un termociclador alcanzaba estas 3 temperaturas de desnaturalización, hibridación y extensión para hacer la separación primero inicialmente de los ácidos nucleicos a una temperatura muy alta de 94 grados. Luego venía la hibridación de los primers a una temperatura menor, entre 60 y 72 grados, y luego venía la replicación o la extensión, que era la parte donde la polimerasa incorporaba los nucleótidos. Bueno, en estos dispositivos, la mayoría de ellos se dan estas 3 etapas de forma electrónica, de forma cíclica, y se cumplen por periodos de tiempo para dar tiempo a que los reactivos funcionen y que el genoma dentro del dispositivo pueda ser separado correctamente y amplificado correctamente. Hay PCR punto final, que se requiere su visualización en un gel de agarosos, en una matriz, donde por efecto de la carga eléctrica de los ácidos nucleicos migran en esta matriz y puede separarse las bandas amplificadas. Hay PCR de tiempo real, que son las que a medida que hay una amplificación, el fluoróforo va emitiendo la fluorescencia. Esta fluorescencia es captada por un sistema óptico, lo lleva a un proceso de revisión de algoritmos y va dando la amplificación poco a poco a medida que se va amplificando. Hay otras PCR como LAMP o como IPCR, PCR isotermal aislada, que vienen en dispositivos diferentes que reducen un poco el tiempo de corrida porque los dispositivos no son tan sofisticados como los de punto final y los de tiempo real y que permiten la visualización de los resultados de forma cualitativa en un tiempo menor. El ensayo para HPND involucra entonces, inicialmente, como decía, se pensaba que vibrio prehemolítico patogénico era el único vibrio que presentaba la toxina esta binaria, el plásmido con la toxina binaria A-pirapir-B. Luego, con estudios realizados, se concluyó que había otros vibrios del clado de vibrios arbeicos que también eran positivos para HPND patogénico. Las muestras empleadas pueden ser las bacterias cultivadas, puede ser tejido de camarón como estómago, intestino, hepatopáncreas, pueden ser heces y puede ser agua, insumos u otros materiales que estén involucrados en el proceso de cultivo. Desde 2009 se inició apareció por primera vez la enfermedad y fue reconocida como tal, de que había un problema en el hepatopáncreas, de que había una bacteria que estaba produciendo este problema, de que era una toxina, pero no fue hasta el 2013 que realmente se identificó el agente causal, que era este plásmido dentro de un vibrio que producía estas toxinas a partir de las proteínas pirapir-B. Y en estos ensayos, desde 2013, se hizo metagenómica. La metagenómica es una herramienta de la biología molecular que permite que en una muestra sean evaluadas todas las secuencias que están incluidas dentro de ellos a partir de un gen, por ejemplo, el 16S, que se usa con bacterias frecuentemente. Se estudia todas las bacterias presentes en la muestra y se crea un mapa. Esto con equipos de próxima generación
o Next Generation, como se llaman, donde se puede hacer una amplificación enorme de secuencias al mismo tiempo. A partir de esta metagenómica, entonces, también se pudo descubrir las regiones estas de plásmidos que podían ser portadores del virus y la forma y funcionamiento del patógeno. Básicamente, los laboratorios inicialmente lo único que necesitaban identificar era el agente causal. De afuera iniciaron por vibrio, luego se dieron cuenta que era plásmido y más adelante que era la toxina. Entonces había que detectar no solo el vibrio, sino el plásmido y la toxina. Aquí está un cuadro del clado de Vibrio harbelli, donde hay 11 especies que constan dentro de este clado. Y aquí podemos ver que el Vibrio harbelli parahemolítico y otros vibrios también pueden ser positivos para el HPND. Ahora hay una mayor cantidad de estos vibrios que también han sido detectados. Esta es la región del genoma del plásmido que contiene las proteínas PIR-A y PIR-B que producen la toxina esta-PIR, que es homóloga a una toxina que también produce un insecto, el Photorhabdus luminescens, que también actúa como destruyendo pues a este insecto, igual que hace con el intestino del camarón. Vamos ahora a hablarles un poquito de los reactivos. Cómo se componen los reactivos, qué tipos de reactivos hay. Como les mencioné antes, hay PCR punto final, PCR tiempo real. La mayor dificultad al momento de usar la herramienta de PCR para trabajar muestras es que, por ejemplo, para punto final y tiempo real, usted tiene que tener no solo equipos sofisticados, sino áreas reservadas. La manipulación de los reactivos es con menos 20 grados en congelación. Debe utilizar camas de hielo para llevar todos los procesos de extracción y de preparación de reactivos. Debe tener salas separadas. O sea, hay una serie de elementos y factores que deben cumplirse para que el éxito de esta herramienta de biología molecular funcione. Esto alejó por mucho tiempo a los laboratorios, a las fincas, a los veterinarios, a los productores del uso de la herramienta. En este momento hay herramientas en el campo, en el área de biología molecular, más sencillas de utilizar por PCR, que permiten el uso de la herramienta inclusive en el campo cerca de los estanques de forma segura. Estas herramientas ya vienen los reactivos liofilizados, es más fácil su manipulación, no se requiere congeladores, no se requiere áreas separadas y la detección pues es una detección de PCR de tipo molecular en una herramienta básica de uso por una persona que tenga las habilidades de manipular pipetas y manipular condiciones de laboratorio en áreas externas. Las PCR son, como decimos, la de punto final. Para poderla visualizar, la tenemos que ver sobre un gel de agarosa. Estas fueron estudios de amplificaciones de punto final de una sola muestra, de una sola PCR hacia las muestras de vibrios patogénicos. En Tailandia también se desarrollaron ensayos de PCR duplex. Una PCR duplex detecta 2 genes dentro de una misma reacción. Estos genes, como les mencioné antes, relacionados con las regiones de lectura 24 y 23, donde se encuentran las proteínas que producen las toxinas. Ahora que veo esta imagen, ¿por qué el vibrio, el patógeno va de un vibrio al otro? Precisamente por estas transposasas a los lados de las regiones donde se encuentra el plásmido. Estas transposasas permiten este salto de los plásmidos a otro vibrio y a veces pues salta el plásmido pero no salta la toxina. Por eso es muy importante tener claro que no podemos simplemente decir que tenemos un plásmido positivo cuando no hay toxina. Tenemos que tener plásmido y toxina para identificar la enfermedad. Esta PCR duplex específicamente, en la imagen ustedes pueden ver los 2 genes detectados, el gen de PIR-A en 284 pares de base
y el gen de PIRB en 392 pares de base, lo que hace que esas muestras sean positivas. Aquí hay otra forma de presentación. Esta es una PCR duplex, donde usted puede ver las diluciones de un estándar, una muestra patogénica, una muestra de camarón enfermo, patogénica, y una muestra no patogénica que solamente presenta el plásmido, como ven ustedes acá. Entonces, la banda del plásmido está acá arriba, como la pueden ver en la muestra número 4, solamente hay plásmido, no hay toxina. Por eso se dice que en esa muestra 4, ese patógeno no, ese animal no está infectado. Pero en la muestra 5 hay un camarón positivo para HPND. ¿Y por qué? Porque tiene las dos bandas, de plásmido y de toxina. La Organización Mundial de Salud Animal ha determinado que las PCR, tiempo real y convencional, son las herramientas más eficaces para la detección de patógenos de cualquier tipo. Estas herramientas están accesibles, como les dije, ya no son tan difíciles de tener por el tipo de desarrollo que ha tenido la metodología y el acceso a nuevas tecnologías de PCR. ¿Qué tipo de muestra debemos utilizar? Se recomienda que sea estómago, intestino, hepatopáncreas fresco o preservado. Estas muestras todas pueden ser frescas o preservadas. Heces, poslarvas, alimentos, aguas del estanque o de manipulación. Y aquí están pues los tipos de el hepatopáncreas con intestino y todo que ha sido disectado de un camarón. Es importante porque este tamaño de muestra permite que la PCR sea más eficiente. Para poder llevar la PCR, como hablé antes, para punto final y tiempo real se requiere una serie de infraestructuras que permitan que las áreas sean separadas para evitar la contaminación, porque la PCR también es una herramienta muy sensible de detección de muy pequeñas cantidades de copias o de genes presentes en la mezcla. Hay otros sistemas que usted puede preparar un área en una mesa de forma sencilla, que son los PCR estos que se pueden llevar al campo, y ahí usted puede trabajar también guardando ciertas medidas de bioseguridad. Como le dije, el personal debe estar en un nivel de capacitación que pueda manipular las herramientas y poder contener cualquier contaminación. Para preservar la muestra, no solo extraer la muestra correcta, sino preservar la muestra, debemos, ¿para qué la preservamos? Para evitar que los ácidos nucleicos se degraden, para evitar que las PCR salgan negativas cuando es un falso negativo. Entonces hay reactivos específicos en el mercado para preservar el tejido y dentro del tejido el DNA o el RNA. El preservante más utilizado por el ser más económico también es el etanol de grado molecular, que conserva el tejido en buenas condiciones y por lo tanto conserva los ácidos nucleicos en buenas condiciones. Hay proporciones del preservante versus la muestra que deben ser consideradas al momento de la preservación, como es que 3 volúmenes en 2:1 debe ser el volumen de preservante a la cantidad de muestra presente en el tubo. También puede ser preservación por criocongelación, que sería con nitrógeno líquido o con CO2, se preserva la muestra. Aquí voy a presentarles un video de una disección de un camarón para extraer. Esta persona tiene una habilidad maravillosa. Ella puede extraer todo el hepatopáncreas junto con el intestino, el estómago, todo de una sola vez. En este camaroncito, ustedes van a ver ahorita cómo ella saca, ahí está, y ya tiene varios en el plato Petri. Ella quita la cabeza y jala el estómago, intestino, hepatopáncreas, todo en uno solo. Para hacer PCR, entonces, inicialmente debemos tener un sistema que vamos a utilizar
para realizar el procedimiento de la amplificación. Pero no podemos amplificar el hepatopáncreas directamente, no podemos amplificar el intestino directamente. Hay que sacar los ácidos nucleicos de estos tejidos y para eso se requiere un proceso que conocemos como extracción, que conlleva también una purificación al final de estos ácidos nucleicos. Estos procesos de extracción pueden ser manuales o pueden ser automáticos, dependiendo de la capacidad de su laboratorio y de la cantidad de personal que usted tenga en el laboratorio. Y también del uso de la herramienta. Si usted va a usar punto final y tiempo real, pues usted va a tener unos procesos un poco más largos que si usted utiliza una PCR isotermal, por ejemplo, que la puede llevar al campo y la extracción es de 15 minutos, en tanto en las otras puede ser de 2 horas y media, dependiendo del procedimiento. Aquí les voy a mostrar rápidamente los componentes de un sistema de extracción manual de ácidos nucleicos. El primer componente es la solución número 1, que es una solución de lisis. ¿Qué hace esta solución de lisis? Esta solución de lisis rompe las paredes del tejido, las paredes celulares y las paredes del tejido para poder liberar los ácidos nucleicos en la mezcla. Entonces, este reactivo tiene una serie de elementos, de componentes, nucleasas, no nucleasas, proteinasa, tiene detergentes que permiten separar los lípidos y las proteínas de la membrana. Aquí ustedes pueden ver, él toma un pedazo de músculo del camarón muy pequeño, lo introduce en la solución de lisis y con un pistilo, con este plástico azul, él macera de una forma mecánica, también ayuda a romper el tejido para que pueda ser liberado más fácilmente. Esto en un proceso normal usted requeriría macerar, incubar, etcétera. En este procedimiento usted simplemente agrega lisis, macera un poquito, deja un tiempo de 1 minuto la mezcla y va a empezar el proceso de lisis de paredes celulares y de extracción. Con centrifugación vamos a precipitar todos los elementos que estén ahí y vamos a tomar unos microlitros de esta mezcla para colocarlos en un tubo que contiene un filtro en la parte superior donde los ácidos nucleicos van a ser atrapados. Aquí estamos agregando solución 2 para separar entonces los organelos de los ácidos nucleicos ya liberados. Y como decía, este paso siguiente, vamos a usar un dispositivo que yo le llamo columna, que tiene un filtro y un tubo colector. En el filtro vamos a agregar 500 microlitros de la muestra al filtro y el filtro va a atrapar los ácidos nucleicos por diferencia de carga. El filtro tiene una carga positiva y los ácidos nucleicos tienen una carga negativa, así que van a quedar atrapados ahí para subsecuentes lavados y purificación de los ácidos nucleicos. Esto reduce grandemente el uso del resto de la tecnología de extracción que requeriría otros pasos de centrifugaciones, incubaciones, etc. Entonces, utilizando la centrífuga, vamos a pasar los filtrados. Utilizando la centrífuga, vamos a pasar los ácidos nucleicos. El filtrado es de los componentes que no son ácidos nucleicos, los vamos a hacer pasar y vamos a continuar el proceso de purificación. Otra vez enjuagando con el etanol que va a terminar de lavar, de purificar los ácidos nucleicos. Centrifugamos otra vez, descartamos y transferimos este filtro a un tubo limpio, porque ahora con esta solución de elusión que apareció y se fue, con esta solución de elusión, vamos a separar los ácidos nucleicos de la membrana y ellos van a filtrarse al final para que nosotros podamos colectarlos. Entonces, y ya los tenemos listos para el proceso de PCR. Como les mencionaba, también hay extracción automática. Hay diversos dispositivos para extracción automática de tejidos que funcionan mediante el uso
de lo que conocemos como perlas magnéticas. Las perlas magnéticas no son más que una perla de metal, una bolita de metal que está forrada con un material igual al de la membrana que captura los ácidos nucleicos. Y estos ácidos nucleicos son llevados de una solución a otra por imanes que tienen estos dispositivos que le permiten entonces lavar estos ácidos nucleicos de una solución a la otra hasta que quedan libres, como en el procedimiento anterior, quedan libres y entonces el ácido nucleico lo podemos usar para hacer la PCR. Entonces tenemos dos, manual y automática, y la automática, la ventaja es que el usuario pues, puede seguir realizando otras acciones sin ningún problema. Aquí vamos a hacer un alto para mostrarles. Voy a pausar un momento la presentación. Para mostrarles aquí en la parte de atrás de nosotros, tenemos unos dispositivos que hacen estas funciones. Como les decía, hay dispositivos automáticos y dispositivos manuales para la extracción y para la PCR. María Laura, mi compañera, les va a hablar un poquito de cómo funcionan los dispositivos y cuáles son sus ventajas al momento de trabajar en el laboratorio. ¿Qué tal? Hola a todos, mucho gusto. Sí, muy rápidamente, porque en realidad estos procedimientos, estos ya lo estaban viendo en el video, pero para que vean cómo se ven, estas son las columnas con los reactivos que estaba mencionando, que son la solución de Lisi, la de lavado y la dilución, y las columnas, este sería entonces el equipo necesario para realizar la extracción manual. Es decir, vamos desde donde tomamos la muestra hasta obtener los ácidos nucleicos con lo que vamos a hacer la PCR después. Así, con esto que tenemos aquí, se realizaría la extracción manual. ¿Está bien? Pero entonces, como también les mencionaba, les muestro cómo sería la extracción automática. Y este equipo no lo tengo conectado. Vean cómo sería. Aquí, si logran ver, hay un peine, que es el peine magnético. Entonces, aquí se colocarían los reactivos y las perlas magnéticas y la muestra también. Entonces, el peine va a ir pasando de pocillo en pocillo, de manera que al final, con la solución de dilución, tengamos el ADN listo para utilizar. ¿Está bien? Este sería entonces el método automático, y con esto, como les contaba Nidia, no es necesario, o sea, se puede estar haciendo otros procedimientos en el laboratorio. Cuando se termina de hacer esto y el equipo termina, entonces ya tenemos el ADN listo para hacer la PCR. ¿Ven? Entonces, ahora otra cosita más. Se lo quitamos. Yo creo que ahí lo pueden ver bien, este que tenemos aquí. Les voy a mostrar, porque este incluye la extracción y la parte posterior, que es la PCR, todo en un mismo equipo. ¿Está bien? Entonces, esto es bien práctico porque se utiliza con cartuchos. Entonces, en realidad, les voy a mostrar cómo sería un ejemplo. ¿Ok? Mira. Aquí vamos a preparar. Aquí son dos cartuchos. Hay un cartucho que es de extracción, y hay entonces un cartucho donde se pondría la parte de la misma pecera. ¿Ok? Entonces esto se coloca aquí para organizarlo, y vamos a utilizar por muestra un cartucho de cada uno. ¿Está bien? Aquí entonces ustedes pueden ver las perlas magnéticas. Es con esa tecnología que funciona. ¿Está bien? Entonces, con la pipeta vamos a colocar entonces la muestra que ustedes acaban de ver el video, cómo se forma la muestra del camarón. Entonces esa es la muestra que se colocaría en este pocillo que está aquí del cartucho de extracción. ¿Está bien? Entonces, aquí hay una película que se remueve y entonces ahí se coloca la muestra. Bien,
Y en este entonces se va a realizar, ya están colocados los equipos para realizar la PCR y se colocan entonces todos los reactivos, que también Nimia les estaba comentando. Todos los reactivos que vienen liofilizados, a ver si se pueden ver, vienen liofilizados. Y se coloca entonces uno por reacción, y aquí ya entonces vienen todo lo que ustedes necesitan para poder hacer la PCR. ¿Está bien? Entonces voy a recortar esto aquí, según el protocolo que te cortar partecita. Retiro entonces la tapita del cartucho, ¿bien? Y entonces aquí voy a colocar los reactivos. Aquí entonces sería de HPN. ¿Está bien lo que coloco aquí? Entonces ya estaríamos listos para correr la extracción y después la PCR, que todo se va a realizar dentro del equipo. Una vez que yo coloco los cartuchos, eso se realiza así. Vamos a abrir la puerta. Bueno, entonces esto terminamos de remover la película. ¿Está bien? Entonces ya quedaría listo el cartucho. Colocamos ahí. Aquí entonces se colocan los nombres, el nombre del lote y también el nombre de la muestra para que no perder de vista porque muestra que estamos realizando. Y se coloca este también. Esto se cierra y ya el proceso comienza a hacerse solo. Ese sería. Entonces, a diferencia de este que es básicamente todo es automático, si nosotros en la primera parte realizamos la extracción y ya tuvimos el ADN con cualquiera de los dos métodos que les había mostrado anteriormente, ya sea con el taco, con el Extractor automático y con el extractor y con la parte manual, entonces después nosotros vamos a obtener el ADN listo para hacer la PCR. En ese caso, para realizar la misma PCR en sí, vamos a colocar los reactivos con el ADN en este equipo que tenemos aquí. Entonces este es un equipo portátil, se coloca, una vez mezclados los reactivos, se coloca aquí, y entonces ya inicia, 45 minutos, se obtiene el resultado directamente en la pantalla. Pero es un resultado cualitativo, es decir, les va a decir si es positivo o negativo. Este que les había mostrado anteriormente también va a ser cualitativo. Después de 85 minutos, pero digamos hacer los dos procesos, les va a aparecer también el resultado si es positivo o negativo para el patógeno que están buscando. Muchas gracias, María Laura, por la explicación. Como pudieron ver entonces, en la gama de equipos y reactivos que existen, tenemos varios ya que son automáticos, que permiten el funcionamiento del procedimiento de extracción fuera del laboratorio, y también que en un laboratorio el usuario puede simplemente colocar la muestra en un cartucho, y como hay muchas marcas de equipos que también realizan este procedimiento. Hay de Roche, de Qiagen, otros reactivos de otras marcas que también llevan una extracción automática y posterior PCR, que puede ser también PCR tiempo real, como esta PCR que ustedes están viendo. Pero la diferencia con esta PCR que le acaba de mostrar María Laura es que es una PCR cualitativa. Para llevar a cabo el procedimiento de extracción, los países están estableciendo criterios de homologación, porque si cada país determina cómo va a realizar un proceso de detección de un patógeno, pues va a ser un caos, porque uno le puede dar positivo, otro le puede dar negativo, dependiendo de la actividad que la realicen, dependiendo de los usuarios, dependiendo de la capacidad técnica del país. Por eso hay una organización como la Organización Mundial de la Salud, que se ha convertido en un regente mundial para salud animal, donde junto como la OPS o la Organización Mundial de la Salud Humana, que también reúnen a investigadores, a expertos, para que estos expertos y estos investigadores den recomendaciones y permitan también homologar, que todo el mundo tenga un criterio más o menos estándar de cómo deben ser las pruebas. Esta organización tiene manuales y códigos para animales acuáticos y terrestres,
que tienen la guía donde se encuentran las enfermedades que ellos consideran en este momento, o los investigadores o los expertos han considerado en este momento, que son las enfermedades vigentes y que pueden afectar de forma importante no solo la productividad, sino el comercio mundial y la alimentación humana. Entonces han establecido estos criterios para poder permitir que todos entremos, como quien dice, a ver las cosas por un mismo prisma, utilizando específicamente tecnologías de las mejores tecnologías y de las más sofisticadas y las más exactas. Aquí les voy a presentar rapidito a la OMSA, si algunos no lo conocen, para que vean qué actividades realiza la OMSA. El código acuático permite el establecimiento de normas para evitar que los patógenos entren en los países por la comercialización o por el cultivo. Como sabemos, mandamos muestras, por ejemplo, mandamos camarón a otros países y este transporte de estos organismos de un país al otro puede causar infestaciones en los países. Estos códigos de la OMSA pues regulan un poco este transporte de animales y refiere las pruebas diagnósticas que deben ser realizadas en los organismos acuáticos para que estos puedan ser reconocidos en los países como libres de patógenos o que libremente puedan aceptar esta mercancía o evitar que la mercancía ingrese. Adicionalmente están los laboratorios de referencia, que son laboratorios de expertos específicos para cada tipo diferente de patógeno, porque son gente que ha desarrollado estudios a través del tiempo y tienen pues las referencias más importantes acerca de cada patógeno. Los manuales están publicados en línea. Anualmente estas comisiones de la OMSA se reúnen para revisar estos manuales, para revisar los criterios, para revisar cuáles son los patógenos que están emergiendo o que están afectando el cultivo o la producción o la vida de los animales acuáticos. Por eso es importante que todos entremos en más o menos un criterio. Las normas del tipo que se establecen para los criterios de diagnóstico están basadas en la norma ISO 17025, así que no son cosas que se han inventado, sino cosas que se han trabajado y estudiado y validado a través del tiempo por expertos y organizaciones internacionales. Los métodos, como mencionaba, está la microbiología, la histopatología, está la PCR, y estos todos pues elaborados y producidos o guiados por laboratorios de referencia. Las herramientas entonces moleculares que tenemos al alcance
están incrementándose. Ya para algunos casos de detecciones, la misma OMSA está relacionando que no basta simplemente con una sola técnica, que no basta simplemente con hacer PCR, sino que ahora están pidiendo también secuenciación de los patógenos para conocer el patógeno específico, sobre todo en patógenos como bacterias que son difíciles de cultivar y que hay que diferenciar los linajes de estas bacterias para ver realmente cuál es la bacteria que está afectando. Esto también permite el estudio de los genomas, permite un desarrollo mejor de las técnicas de PCR, permite un mejor diseño de primers y sondas en regiones mucho más específicas que puedan evitarse, por ejemplo, los falsos positivos a través de esta especificidad más cercana a la realidad. Excluyendo el asunto con el genoma es que hay regiones del genoma conservadas entre especies, que son regiones de genoma muy funcionales, que no pueden cambiar porque cambiaría el funcionamiento, la producción de una enzima o de una proteína importante para la sobrevivencia de la especie. Pero hay otras regiones que son para diferenciarlas entre especies porque los organismos son diferentes entre sí. Entonces, estas son las regiones, estudiando el genoma, que los desarrolladores de tecnología utilizan para poder diseñar los primers y las sondas. Y esto es lo que garantiza la especificidad de los reactivos de PCR. Los resultados son, dependiendo de la técnica que utilice, geles de agarosa, geles de acrilamida, donde se va a ver la separación de las bandas para la PCR punto final. Una o dos o tres bandas dependiendo del tipo de reactivo que estemos utilizando, dependiendo de si hay controles internos, controles externos. Vamos a correr, por ejemplo, geles de agarosa, donde vamos a tener no solo la muestra a analizar, sino controles externos, que son los estándares diluidos, por ejemplo, del patógeno, que son plásmidos también de un patógeno X, que queremos, en este caso, el plásmido sería un estándar plásmido, sería para el HPND, que debe encontrarse en la toxina y el plásmido para ser detectados en la PCR para verificar que la PCR es correcta. La muestra positiva debe contener plásmido y toxina, en el caso que se analice plásmido y toxina, o como en la duplex esta, debe tener las dos bandas de PIRA y de PIRB para que sea el patógeno, el camarón enfermo. No se puede decir simplemente porque tengo una banda, como en el caso este que tenemos acá, una banda donde en la muestra 5 se ve una sola banda en el nivel de plásmido. No podemos decir que ese animal está enfermo porque esta es una multiplex donde debe aparecer también la toxina para indicar un animal enfermo. En caso de otras PCR, las cualitativas, por ejemplo, que utilizan longitudes de onda para leer los fluoróforos que están en la mezcla, porque son PCR tiempo real. En 520, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, en 520 se ve el patógeno, o sea, se detecta o no se detecta el patógeno y el símbolo debe ser positivo o negativo. Hay otros símbolos que tienen que ver con la calidad de la muestra y la calidad de los reactivos. Pero para identificar patógeno, presencia o ausencia del patógeno, los signos son positivos o negativos. En 520 positivos significa que el patógeno está presente en cantidades mínimas, por ejemplo, en este ensayo específico de 10 copias. Y la de 550 es la presencia de un gen del camarón, porque para muestras de camarón se está realizando la prueba. Entonces, eso es lo que significa lo que estamos viendo por delante en este resultado. Estamos viendo que por ejemplo, en el pocillo 1, el camarón es positivo para el patógeno HPND, por así decirlo. La PCR tiempo real, como les mencionaba antes, va creando curvas a medida de que hay una amplificación. No se ven al final de la corrida, sino a medida de que hay un progreso. Al final se ven las curvas construidas a través del tiempo. Estas curvas deben estar dentro de un rango que se conoce como el ciclo de threshold, donde va a identificar la amplificación como positiva o negativa.
En las gráficas que vemos las curvas de amplificación, podemos visualizar que estas curvas pues tienen una forma elipsoide, no es elipsoide, se me olvidó la palabra, pero esta forma que tienen ahí en la imagen. Y aquí pueden ver la parte, como dicen, la parte geométrica, la parte logarítmica y la parte de la meseta, que es cuando supuestamente ya los reactivos alcanzaron su máxima expresión y no pueden seguir amplificando. En la parte más importante es la parte donde la PCR pasa de ser una línea paralela al eje de las X y se levanta, la parte geométrica que se levanta haciendo el inicio de la curva. Eso es la indicación de que hay una amplificación. Ok, ya tenemos los resultados, ya sea un gel de agarosa, ya sea una imagen en un dispositivo, ya sea una imagen en la computadora que nos va a indicar si son positivos o negativos. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con esta información que nos está dando? Solamente decimos que son positivos o negativos, detectados o no detectados. ¿Qué hace la persona del laboratorio? ¿Qué hace el que está cultivando, el productor? ¿Qué hace con esta información? Es importante saber que con esta información usted puede establecer patrones de manejo, normas de manejo, procedimientos dentro de sus instalaciones para llevar a cabo el proceso, conocer el comportamiento de la enfermedad en sus ciclos productivos. Por ejemplo, una forma de interpretación es esta. ¿Cómo está la infección? A raíz de hacer las PCR, ¿cómo podemos identificar la infección? ¿A qué nivel está? Si es un nivel, un estadio inicial o si estamos hablando de una fase aguda. Cuando encontramos el patógeno entrando, el primer indicio de presencia del patógeno lo vamos a encontrar en el agua. Las PCR del agua, del estanque o de manejo van a dar positivas para el patógeno, pero los camarones pueden dar negativos. ¿Por qué? Porque todavía el patógeno no ha ingresado o no está en suficiente cantidad para que sea detectado. Cuando ya el patógeno tiene una cierta cantidad dentro del estómago del camarón, entonces va a empezar a marcar como una muestra positiva. Cuando a medida que pasa el tiempo, el patógeno va a empezar a generar toxinas, ya vamos a empezar a ver los camarones enfermos, ya vamos a empezar a ver signos de la enfermedad, mortalidad, etc. Si estas toxinas entran al hepatopáncreas, el hepatopáncreas entonces es destruido, ya son las fases agudas de la enfermedad. Y las muestras en PCR deben dar positivas todas, del intestino, del estómago, deben dar positivas. El hepatopáncreas se usa, pero realmente el patógeno no está en el hepatopáncreas. La toxina hace un efecto en el hepatopáncreas, destruye la célula del hepatopáncreas. Y podemos encontrar rastros porque está pasando, ¿no? Entró la boca, entró al sistema y pasa por el hepatopáncreas, pero realmente el patógeno lo vamos a encontrar en mayor cantidad en el estómago, en el intestino, inclusive en las heces de los camarones infectados. Podemos evaluar la situación y establecer escenarios. Un escenario seguro sería que el agua es negativa, que no hay animales que presenten síntomas, que todo está funcionando correctamente. ¿Cuál es la acción que vamos a tomar? Vamos a mantener las condiciones como están. Esa sería la estrategia. Es una condición ambiental buena, es un manejo bueno y no hay que cambiar nada. Cuando hay una alerta, cuando en el agua hay un incremento en el número de bacterias totales. Cuando se hace la microbiología, hay un incremento en el número de bacterias totales, pero todavía no tenemos camarones positivos, no tenemos camarones enfermos que den signo de la enfermedad. En la primera fase, cuando ya tenemos en el agua positiva, los intestinos del camarón sigue dando negativo, hay que tratar de manejar los vibrios presentes en el medio para eliminar los vibrios que pueden ser potencialmente portadores de la enfermedad. Cuando ya tenemos un estadio de infección, que ya la PCR nos da positiva en agua, en estómago, en ese momento hay que eliminar totalmente los vibrios del agua y los camarones infectados. Cuando hay un brote, también hay formas de manejar el brote. A partir de esta infección temprana,
hay probióticos, hay sustancias que se agregan en los alimentos de los camarones, por ejemplo, para mejorar la salud del animal. También se agregan bioprospección para mejorar las bacterias beneficiosas dentro del cultivo y así manejar mejor las condiciones ambientales para poder entonces, aunque haya un brote, eliminar el vidrio, neutralizar las toxinas y recuperar el cultivo o el mismo camarón. Hay alimentos, hay suplementos que se pueden utilizar en este caso. Hasta ahora hemos visto esta enfermedad no desde el punto de vista de su patogenicidad, su incidencia, etcétera, sino del uso de la herramienta de PCR, del instrumental de PCR, de los pasos de la PCR para poder establecer un sistema de funcionamiento que nos permita utilizar la herramienta para detección, prevención y manejo. La PCR sirve entonces para esto, para manejar la enfermedad y dar un tratamiento de ser posible. Es el objetivo, que la pregunta del principio de la charla, ¿qué detectamos? ¿El vibrio, el plásmido o la toxina? Tenemos que detectar el plásmido y la toxina en la muestra. Todos los sistemas definitivamente, con el paso del tiempo, indican que para un HPND patogénico hay que encontrar este gen donde se encuentran involucrados parte PIRA y parte de PIRB como los genes que producen esta toxina que afecta a los camarones. Se han hecho pruebas de inclusividad donde, como dijimos, la toxina 1 puede estar en el vibrio parahemolítico, que es un factor de virulencia, y también el plásmido, que puede ser un factor de virulencia, pero hay individuos que tienen o el plásmido o la toxina. Solamente tienen parte del criterio y no pueden ser evaluados como patogénicos. La exclusividad es que el plásmido, el vibrio parahemolítico, debe contener este plásmido para que sea una prueba confirmatoria de que está la virulencia o no del patógeno. Pueden haber otros vibrios, pero no tienen el plásmido, entonces no es patogénico. Los métodos de PCR que existen se van a adaptar a su presupuesto, a sus capacidades de laboratorio, a la cantidad de personal que ustedes tengan. En este momento hay herramientas a todos los niveles. Se recomiendan herramientas que son exclusivas para laboratorios centrales, como las PCR punto final y tiempo real, sobre todo la tiempo real, donde hay un personal más capacitado, donde hay un personal, un espacio, una infraestructura que puede ser adaptada para este tipo de tecnología. Se recomiendan las PCR de screening o las PCR de resultados solamente cualitativos, positivos o negativos, para las fincas, para los laboratorios, para los sitios de cultivo, tener una respuesta inmediata, una respuesta temprana a la presencia de un patógeno en sus instalaciones. Cada finca, cada laboratorio debe establecer un manual de procedimientos operativos para que todo el personal dentro de estas fincas, de estos laboratorios, pueda realizar los procesos o pueda hacer un seguimiento de cuál es el proceso cuando surge un brote. Eso debe estar por escrito y todo el mundo debe conocer este tipo de capacidades que tiene la instalación. A utilizar las herramientas, como acabo de mencionar, dependiendo de la actividad que estés realizando, dependiendo de tu capacidad, dependiendo de qué respuesta esperas de la herramienta de PCR. La vigilancia debe ser constante, esto es algo que decimos siempre. La vigilancia no solo de los organismos regionales o autoridades, sino del personal de la finca, reconocer cuando los organismos, los camarones no están comportándose correctamente, cuando no se alimenta, cuando hay posibilidades de que haya un patógeno rondando la facilidad. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes por el día de hoy. Queríamos ver entonces ahora, dejamos el momento abierto para las preguntas y respuestas.
Mayori, a ver si me ayudan con las preguntas. Sí, muchas gracias, Niña Dina, por esa excelente presentación. He estado revisando el chat, tenemos algunas preguntas. También tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta a Lisbeth. Si puedes encender tu micrófono para preguntar. Sí, muy buenos días. Felicitándole inicialmente por su excelente exposición. Realmente es muy valiosa y da un amplio conocimiento con respecto al PCR. A mí se me genera una duda con respecto a, en sí, para el análisis del PCR, ¿tenemos que analizar el intestino o la parte del músculo del camarón? Porque al final también, o sea, ya para comercializar como producto terminado, sería la parte ya del estómago, ya de la parte de la carne que se puede decir, o tal vez me estoy equivocando. Y también le quería consultar, también existen otros métodos, no con el PCR, claro que sí. ¿Usted qué opina sobre una norma que utilizan agua alcalina para analizar Vibrio? Claro, ahí solo estamos analizando el plasma y no la toxina, pero no sería eficiente, sería un buen resultado o realmente sería esencial aplicar PCR. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. En la primera parte de la pregunta, sí, también puede utilizarse el músculo para hacer la toma de muestras, sobre todo si como vienen en los camarones que ya vienen congelados, por ejemplo, uno no va a estar abriendo esos camarones. Sí se puede tomar la muestra del camarón para hacer el resultado, y también el músculo puede dar positivo. Recuerda que la PCR puede detectar pequeñas cantidades y el plásmido, la toxina pueden estar en otro órgano. Estos órganos que yo he mencionado son los órganos de preferencia para el ensayo, pero hay otros músculos, por ejemplo, se puede utilizar. Con relación a la siguiente pregunta, me hablabas que no entendí, no escuché muy bien la parte. Está creciendo la bacteria. ¿Me lo explicas de nuevo, por favor? Que no la escuché muy bien. Sí, le decía que hay una norma en la cual se utiliza o sea, se utiliza agua alcalina para analizar vibrio palmolítico, cólera y bulíficos. Vibrio parahemolítico con solución salina. Sí, con solución alcalina salina. Sí, de alcalina, sí, perdón. La misma muestra. Sí, la misma muestra de vibrio parahemolítico. Esa es microbiología. Sí, exactamente es con el agarco homogénico para vibrio. Ok, bueno, es un procedimiento que está estandarizado, entonces hay que seguir el procedimiento como tal. Yo no manejo el agar, no manejo microbiología, manejo PCR, no he manejado la herramienta que me estás mencionando, pero puedo hacer la verificación y te puedo contestar más adelante si me dejas tu correo y confirmar si en efecto esto puede ayudarte o no al cultivo de la bacteria o determinar. Para nosotros en PCR, para determinar el patógeno, hay que determinar el plásmido y la toxina. Debería ser igual para la otra técnica de microbiología, pero entiendo que el crecimiento es de la bacteria y no de el plásmido y la toxina. ¿Qué haces para determinar el plásmido y la toxina dentro de la bacteria a nivel de microbiología? Para nosotros hay que hacer PCR. Claro, claro, eso exactamente, solo se identifica el plásmido y se deben hacer pruebas bioquímicas para confirmar la toxina. Ok, es un proceso un poco más largo, ¿no? Sí, es mucho más largo y complejo, mientras que con PCR realmente es más rápido y se dan también resultados más confiables. Es correcto, es correcto. Listo, muchas gracias por su respuesta, me ha ayudado muchísimo. Gracias a usted, muy amable por su pregunta. ¿Cuál hay Tener- otra pregunta? Sí, tenemos más preguntas en el chat. Voy a empezar a leer algunas. Una de ellas es, ¿cuál es la efectividad de la detección de los dos equipos que se mostró en el video a pesar de ser cualitativa? Ok, los equipos
que se mostraron en el video específicamente tienen la capacidad de detectar 10 copias mínimas de la presencia del patógeno plásmido y toxina. Deben ser detectados ambos en las muestras que se procesan, así como les explicábamos, muestras de estómago, intestino, heces, agua, todas deben darnos respuesta específica. Los diseños de los reactivos son para detectar plásmido y toxina en la muestra. 10 copias mínimas. Ok. Tenemos otra pregunta también. Entre la estrategia que se debe tomar cuando hay un brote, menciona la neutralización de la toxina. ¿Cómo se la neutraliza? Bueno, como mencioné antes, esto sería con un proceso donde se les pone un suplemento en la alimentación que, bueno, es un criterio que se maneja. Yo tampoco he hecho esa parte, pero he visto y he escuchado que se usa un suplemento para neutralizar la presencia de la toxina en el camarón, que en Asia lo han utilizado y ha tenido mucho éxito. No recuerdo el nombre, es una marca comercial y no puedo darla aquí, pero puedo darles la información si me dejan su correo electrónico para contestar esta pregunta más adelante. Perfecto. Otra pregunta más. En una condición de alerta de la enfermedad menciona que se debe aumentar el número de bacterias totales. ¿Puede indicar, por favor, cómo hacerlo? ¿Se refiere al uso de probióticos? Efectivamente, aumentar el número de bacterias beneficiosas a través de probióticos, a través de bioprotección, para que mejore el ambiente en el cultivo, en el medio donde se está desarrollando el camarón. A través de probióticos, a través de uso de otras bacterias que sean más beneficiosas, que puedan competir con el vibrio en el sustrato, en alimento para poder eliminar el vibrio del cultivo. Listo. Tenemos una pregunta más que dice, una duda. ¿Es posible usar la pirosecuencia, es decir, la luminiscencia para detectar el plásmido de la toxina? Porque creo que sería un método interesante usar en granja. Sí, también pudiera usarse la pirosecuenciación para esto. Pero en pirosecuenciación, si es pirosecuenciación que yo conozco, requiere también unos pasos extra que tal vez en la granja sea un poquito complicado. Pero sí, definitivamente todo el tipo de detección molecular nos va a permitir, si específicamente son los genes lo que vamos a detectar, la identificación del patógeno de forma rápida. Ok, creo que ya no tenemos más preguntas. Ah, no, una más. Salió una más. Ok. Una consulta. El sistema IQ Plus PCR tiempo real, dentro de los componentes se encuentra el canal de referencia pasiva ROX y cuál es el comportamiento de FAM y B y C si la muestra de camarón es positivo para HPND. ¿Y cómo es el comportamiento de las curvas presentan? Ok. Voy a contestar la pregunta porque ha sido una pregunta directa. IQ Plus es y PCR. Usted se está refiriendo a PCR tiempo real. También si me das tu correo electrónico voy a hacerte una explicación más explícita sobre la pregunta porque eso es parte de la charla precisamente. Así que puedo explicarte en un correo, pero sí, son dos técnicas diferentes. Sí usa PCR tiempo real, pero es una PCR tiempo real cualitativa. La otra a la que te refieres es una PCR tiempo real cuantitativa y IQ+ no tiene ROX porque es cualitativa. Si tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta, por favor, Luis, si puede encender su micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la Bueno, oportunidad. Quería preguntarle si existirán kits de ELISA para detectar la proteína de la toxina o de las toxinas en lugar de detectar el gen. bueno, puede que haya un kit de ELISA para detectar las proteínas. La diferencia es que estos kits de ELISA, además de trabajosos y de también tener una rutina muy larga, pueden no ser tan específicos como la PCR. Así que sí, tendría también que investigarles cuáles serían los kits de ELISA que pueden estar disponibles para HPND. Yo Sí, utilizo eso sí. PCR.
Hay Sí, unos. esto sería genial porque Hay unos. la expresión del gen y la presencia del gen son dos cosas pues que van o de la mano o distintas, pero muchas gracias. Sí, aquí acaba de encontrar mi compañera que sí, hay un kit de ELISA para detección, pero es de monkey breeding. Puede haber un kit de ELISA para detección del patógeno. Es una técnica que algunos manejan más. Les voy a referir, en LinkedIn hay una referencia de el centro en Australia, el SIRO en Australia, donde están hablando precisamente de el uso de tecnologías de diferentes APCR que con el tiempo la gente utiliza mucho porque considera que es más barata, los snaps, otro tipo de pruebas que consideran que son más baratas y esta gente ha hecho un estudio muy interesante a través del tiempo y tiene una respuesta relacionada con la especificidad de estos productos versus PCR. Así que voy a poder mandárselos a los que pongan su correo para que revisen la literatura y vean lo que esta gente en Australia ha encontrado acerca del uso de estas tecnologías versus PCR, de la cantidad de falsos positivos o negativos que se obtienen a través de estas otras tecnologías. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, tenemos una pregunta más en el chat. Dice, ¿se han realizado estudios o pruebas con CyberGreen en vez de sondas? Sí, la diferencia entre el CyberGreen y la sonda TACMAN de hidrólisis fluorogénica es que CyberGreen, el CyberGreen amplifica cualquier región, amplifica la doble hélice y no es específico, tan específico como la sonda TACMAN. Él puede amplificar regiones que no tienen nada que ver y nos va a dar un resultado positivo a la muestra. Pero la sonda TACMAN busca una región del genoma específica del patógeno o del gen de interés, se ubica ahí y cuando hay amplificación, solamente cuando la polimerasa llega al punto donde se encuentra la sonda, esta sonda se separa de la hebra y es cuando florece. Eso es lo que permite que esta herramienta de sonda TACMAN sea más eficiente que CyberGreen. CyberGreen tiene mayor cantidad de falsos positivos que en los ensayos con sondas TACMAN. Listo, parece que ya no tenemos más preguntas. Recuerden que pueden dejar su correo electrónico y mi Medina se contactará directamente con ustedes. Con eso damos por finalizada el taller de hoy. Esperemos que haya sido de gran apoyo y aprendizaje para ustedes y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, mi Medina, por esa excelente presentación. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego con todos. Gracias.